Bueno, ahí estoy un poquito más clarita. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes, tutora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, Buenas para tardes. ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí es un gusto saludarlos. Nos habíamos visto en un primer CIPAS, sin embargo, no pudieron estar la mayoría, ¿sí? Entonces, pues, en este primer encuentro me presento con ustedes. Mi nombre es Ana Mercedes Valencia. Ustedes saben que con mi persona pues van a ver los cursos de etnociencia y diálogo de saberes y también el curso de resiliencia, ¿sí? Entonces vamos a abarcar esos dos cursos, pues sí también separados, pero también muy de la mano, porque se relacionan de una forma muy bonita para al objetivo que queremos llegar en este sexto periodo, que es ya el planteamiento de su anteproyecto de grado. ¿Sí? Entonces, nos van a dar algunas herramientas, nos van a dar alguna bibliografía que, como ustedes ya lo han ido revisando, trabajamos algunos conceptos de lo que es la resiliencia, algunos conceptos de lo que es la etnociencia, comparada de alguna forma con ese pensamiento occidental en cuanto a la ciencia, ¿sí? Que es como esa parte que han tomado como de tener un objetivo de algo porque se lo puede explicar, ¿sí? A diferencia de la etnociencia, en lo que ustedes ya nos compartirán a todos, pues la infinidad de experiencias que hemos tenido con la etnociencia, ¿sí? Desde curar pues los espantos con los bebés, cuando de pronto no se han encontrado pues con algunas situaciones, ¿sí? Entonces la idea es que podamos llegar a esa comparación, ¿sí? A no decir que lo uno está bien y que lo otro está mal, sino que podamos hablar con un lenguaje en lo que las dos cosas nos puedan ayudar a nosotros para nuestro trabajo, ¿sí? Y para nuestra vida en general, porque sabemos pues que hay un concepto muy grande en el que nosotros trabajamos, que es la interculturalidad, ¿sí? Entonces de eso se trata, de que aprendamos de lo uno, aprendamos de lo otro, y que de alguna forma podamos quedarnos con lo que nos puede ayudar en nuestro rol como etnoeducadores, pero también desechar algunas cosas que tal vez no sean importantes en su momento, ¿sí? Entonces la idea de estos dos cursos, como les digo, lo vamos a trabajar con diferentes horarios, pero la idea es que lo relacionemos de una manera que nos aporte. Bueno, entonces, pues para mí es un gusto saludarlos. Nos estamos conociendo porque no había tenido el gusto de compartir con el nodo Laya, pero pues espero que llevemos una dinámica bien bonita en estos dos cursos. Bueno, entonces vamos a iniciar con el curso de etnociencia. Entonces me dan un momento, yo ya empiezo a compartir pantalla. Bueno. De mi parte voy a llamarles a la lista, voy a llamarles lista para que por favor me aclaren quiénes son los que de pronto están conectados desde un solo dispositivo, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos más adelante, ahorita vamos a iniciar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿cómo están, Yesenia? Muy bien, gracias a Dios. Tengo entendido que para los lados de la hierro de energía. O sea, muchos compañeros. ¿Sí, Yesenia? No hay. Muchos compañeros no se están conectados, pero como se fue la energía, Ajá. se desconectaron. Ya, listo. Bueno, igual, muchas gracias, Yesenia. Igual tenemos un buen número de participantes, que aquí podemos ver que son 39, entonces vamos a ir avanzando, pues si ya llega la energía, pues
que se conecten también con nosotros. De lo contrario, ustedes saben que también queda grabado. Profe, la energía estaba intermitente, pero bueno, pues en Olaya creo que ya llegó, por lo menos donde yo estoy ya llegó, no sé en los demás, pero sí se está oyendo, por eso los compañeros se conectan y se desconectan. Ajá, sí. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, ok. Profe Jaime está por aquí de pronto. ¿Yo le doy grabar acá o usted ya está grabando? Profe Jaime. Regálenme un ratito, yo lo llamo para confirmar que ya se esté grabando. Listo, entonces me dice que ya está grabando. Bueno, entonces vamos esperando pues que se conecten los demás y vamos a iniciar. ¿Alguien quiere decir algo? No, bueno. Entonces. Ay, no, no me dejaron tampoco la función de compartir pantalla. Bueno, bueno. Profe Ana, ¿me escucha? Sí. Profe, ¿me confirma ahí si puede compartir pantalla? Ahí sí, ya, listo. Ah, es que claro, como usted salió del dispositivo, ¿no? Creo que está... Ah, ya, vale, listo, sí. Ahí ya estoy, pero Vale, gracias. vale, listo, profe. Hay que hablar. Bueno, chao. Bueno, Marcelito. Listo. Entonces, tenemos aquí una presentación en la que inicialmente quisiera que socialicemos un poquito cómo va a ser la dinámica del trabajo de este curso. Sí, ustedes ya tienen esto pues en su sílabus, ya tienen también su módulo, ya trabajamos esa primera actividad que nos dio pues como un inicio, una introducción a este campo de la etnociencia y al diálogo de saberes, ¿sí? Entonces, en este curso trabajaremos 2 unidades, ¿sí? Solamente son 2. El curso de etnociencia tiene 2 créditos y el curso de resiliencia tiene 3 créditos, ¿sí? Entonces, la unidad 1, en la que trabajaremos dentro de la etnociencia, se denomina ciencia, etnociencia y diversidad cultural, por lo cual nosotros empezamos a hacer como una breve introducción a qué era la ciencia determinada como un concepto, cómo era la ciencia en la práctica y cómo es la ciencia en el saber, ¿sí? Cada uno de ustedes pues ya desarrolló ese trabajo, ya pudo profundizar un poco en esa diferencia que vamos a encontrar nosotros en lo que corresponde a la etnociencia y lo que corresponde a la ciencia, ¿sí? La ciencia y su concepto, la ciencia como saber, la ciencia como práctica. Después encontramos la etnociencia y después encontramos la etnoeducación, que es donde nosotros vamos a aplicar esa parte ya después de estudiar, ¿sí? Y en la unidad 2 tenemos la etnociencia en la diversidad cultural, lo que les decía. El objetivo nuestro es que vayamos a ese punto de ser interculturales,
¿sí? Como etnoeducadores, pues tenemos esa responsabilidad también de poder hallar desde varias culturas esas ciencias que nos han venido acompañando desde siempre, ¿sí? Desde nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros mayores, ¿sí? Entonces, allí también viene ya la etnociencia, la etnoeducación y ya aplicada a la cultura como tal, en la que nosotros nos vayamos a desarrollar, ¿sí? En la que nosotros vayamos a cumplir ese rol o esa función como etnoeducadores, ¿vale? Bueno, entonces en este curso desarrollaremos 4 tareas. Sí, la fase 1, que es la etnociencia y la modernidad, que es donde ustedes ya respondieron a unos interrogantes y me gustaría también que compartamos ese saber de cómo nosotros respondimos a ese interrogante que nos hacía la actividad en la cual nos ponía a pensar un poco si toda esta modernidad ha traído para nosotros o para la etnociencia en sí avances o atrasos, ¿sí? Entonces me parecía bien interesante que muchos de ustedes decían que sí, que había traído avances por lo que va aplicada mucho la tecnología con esto, ¿sí? Pero también había otras que decían que no, ¿sí? Otras personas que decían que no ha habido pues un avance, sino más bien un retroceso, porque lo que se hace es como perder esa parte de la cultura, de las tradiciones o de las costumbres en las que nosotros estábamos ya acostumbrados a vivir, ¿sí? En la fase 2 encontramos la etnociencia en la diversidad cultural. Ahí nosotros vamos a desarrollar pues otra actividad que es la que ya vamos a explicar el martes que nos encontremos en el CIPAS. Bueno, sin embargo, pues la idea es que vayamos adelantando las lecturas porque es allí donde ya aparecen los interrogantes y es allí donde ya, si hay alguna duda, inquietud que haya que aclarar, pues la haremos allí también. Bueno, en la fase 3 encontramos la etnociencia y la descolonización del saber. ¿Sí? Que también en la cual desarrollaremos otra actividad, pues basados en un anexo, desarrollando una infografía, ¿sí? En la segunda, pues desarrollaremos una matriz y también un mapa conceptual, ya teniendo en cuenta esos conceptos de la diversidad cultural, de la modernidad y, por supuesto, de la etnociencia. Y finalmente, en la fase 4, es donde nosotros ya desarrollaremos esa construcción de diálogo y la resignificación de saberes ancestrales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la mano del curso del profe Jaime, ¿sí? En el que él nos está guiando para eso, porque la idea, como les digo, es tener un objetivo de cumplir con ese anteproyecto de grado que nos va a ir llevando ya a desarrollar ese trabajo de grado para nuestro periodo 10º, ¿sí? Pero entonces la idea es iniciar desde ahora. Ha habido algunas recomendaciones que les he hecho a cada uno de ustedes en los correos, porque recordemos que hay que tener en cuenta esta parte de la bibliografía, ¿sí? Si enviamos trabajos pues que no tienen como esa bibliografía de donde nosotros sacamos la información, se lo puede tomar como un plagio. Entonces, seamos muy cuidadosos con esa parte desde ahorita, porque la idea es que vayamos construyendo eso ya mismo. Bueno, entonces seamos cuidadosos con eso. Quisiera que en algunos de los CIPAS trabajáramos un poco más acerca de la interpretación, acerca de la comprensión de la lectoescritura, ¿sí? Sabemos que nosotros, pues, trabajamos con comunidades que son 100% de una tradición oral, ¿sí? Y que allí también vienen todas esas herramientas que ustedes tienen para contar las cosas que han pasado, como los mitos, como las leyendas, como las décimas, ¿sí? Entonces la idea es que podamos tener algunas herramientas para que ya potencialicemos nosotros de alguna manera esas partes que ustedes las tienen tan fuertes, ¿sí? Entonces, como sabemos que hay que sistematizar, la idea pues de un trabajo de grado tiene que escribirse, entonces también para que vayamos profundizando
y fortaleciendo esa parte de la lectoescritura. Bueno, en esa última parte de la fase 4 se había propuesto hacer unos microensayos, ¿sí? Pero como les digo, la idea no es entregar 5 trabajos, sino pues como el mismo profe Jaime también lo mencionaba, la idea es que hagamos un solo trabajo, pero que ese trabajo esté bien hecho, ¿sí? Entonces, todo esto, todos los cursos, lo que va a hacer es aportarle de a poquitos unos granitos para que podamos construir esa parte bien hecha. Bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna pregunta o vamos bien? Cuéntenme ustedes. ¿Vamos claros? ¿Hay preguntas? ¿Hay inquietudes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Voy a empezar, vamos a iniciar todos pensando en el para qué de hablar de ciencia en lo etno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de varios conceptos actualmente, como son la etnolingüística, como es la etnomedicina, ¿sí? Como es el etnoderecho, hablando de de los derechos humanos que tenemos, ¿sí? Como etnias y, por supuesto, de la etnoeducación, cuando ya nosotros pensamos en nuestro rol que vamos a desempeñar en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿quién de ustedes quisiera decirme por qué se habla, el para qué de hablar de la ciencia dentro de lo etno? ¿Quién quisiera ayudarme en esa parte? ¿Para qué se habla de esa ciencia dentro de lo etno si nosotros sabemos que siempre se ha hablado o simplemente han pasado las cosas como por ejemplo de un espanto que al niño o a una persona pues que ya esté adulta se lo puede curar con un soplo de aguardiente, por ejemplo? ¿Sí? Profe, Ajá, cuéntame. pues en mi concepto, ¿no? ¿Por qué se habla de eso? Porque pues prácticamente, o sea, estamos hablando de la ciencia, de la medicina prácticamente tradicional, ancestral, perdón, que cuenta la historia, si me hago entender. Entonces, lo etno relacionado con la ciencia, o sea, los saberes ancestrales por medio de la ciencia, de las plantas medicinales que se vive, que se vivió en la historia o que se vive aún de, de los grupos étnicos, ¿no? Sí, exacto. Ajá, estamos hablando de esa ciencia. Sí, está muy bien. Muchas gracias, Ley. Entonces, verán, la idea es que nosotros sepamos, ¿sí? O tengamos claro que esta ciencia dentro de la etnoeducación y por la cual nosotros estamos aquí, está representada desde algunos documentos en los que ustedes ya pudieron tener como un acercamiento, que por ejemplo son desde la Constitución Política, ¿sí? Desde que se habla ya, se empieza a hablar de un país pluriétnico y multicultural. Entonces es desde allí cuando ya existe esa ciencia dentro de la literatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque son esos documentos los que han sustentado de alguna forma, como la Ley 70 de 1993, o como por ejemplo los proyectos educativos comunitarios, los que han forjado esas columnas grandes para poder hablar ya de esa etnoeducación, ¿sí? Para hablar ya de esa ciencia dentro de lo etno, ¿sí? Entonces, no podríamos decir siempre que tenemos las mismas ventajas o desventajas de otras comunidades, ¿sí? O pues simplemente si hablamos del mestizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto hace que
que se haya parado fuerte y que se pueda hablar ahorita de estas etnociencias, que se pueda hablar ahorita de que los derechos deben ser diferentes porque cada una de las comunidades vive y ha crecido con unas características, con unos mitos diferentes, ¿sí? Con unas leyendas que son distintas y por supuesto con unos saberes, ¿sí? Que son propios de cada comunidad. Entonces lo que ha hecho esta documentación, todos estos saberes que ya se han escrito, es contar las experiencias de las comunidades. ¿Sí? Estos proyectos, estas leyes han sido creadas a partir de las mismas experiencias que en un momento ya se pensó que era importante reconocer y tratar de volver hacia atrás, ¿sí? Pero no volver como a un retroceso, digamos así, sino volver para poder valorar de alguna forma diferente lo que ya había, ¿sí? Entonces allí es que llega la literatura, allí es que llega la ciencia y nos habla y nos dice, bueno, sí se puede hacer esto, ¿sí? Sí se puede hablar de etnolingüística teniendo en cuenta las diferentes lenguas que hay en Colombia, que hay en Nariño, ¿sí? Que sí se puede hablar de etnomedicina, porque pues con eso es que a nosotros nos curaron, ¿cierto? Pues antes, por lo menos, nosotros sabemos que podemos contar que nos han curado de diferentes formas de un mal aire, ¿sí? Y no necesariamente con esa medicina occidental, de la cual en una charla que teníamos con los demás tutores, hablábamos, no sé si ustedes de pronto estén de acuerdo, si no, me gustaría también escucharlos, y es que esa medicina occidental ha sido creada para resolver los problemas o las enfermedades que están en el momento, ¿sí? En ese preciso momento. En cambio, las ancestrales se han caracterizado como por cuidarnos siempre, por ejemplo, las aguas aromáticas, por ejemplo, tener en cuenta las fajas de los niños, lo que hablaban ustedes con el profe Jaime, tener en cuenta todo lo que le pueden hacer a un bebé dentro de las comunidades ancestrales para que el bebé esté bien, ¿sí? O para que uno pues se pueda curar de un mal aire. Entonces la idea es esa, ¿sí? Hablar de esa etnomedicina, pero como una forma de irse cuidando para la vida, ¿sí? Más no de querer curar la enfermedad en ese preciso momento, ¿sí? Entonces esa era como un diálogo al que llegábamos como una conclusión y es bien bonita, es bien interesante. Por ejemplo, ustedes que han experimentado, por ejemplo, con sus comunidades, que le dicen que al bebé antes de darle comida, o sea, cuando ya el bebé puede comer ya la comidita, ya está grandecito, antes de eso tienen que darle unos alimentos específicos para que el estomaguito se le ponga fuerte y pueda aguantar la demás comida, ¿sí? Entonces miren que son rituales, que se puede hablar de unos rituales etnomedicinales, ¿sí? Que son para algo que puede pasar, ¿sí? No para algo que de pronto ya esté pasando o una enfermedad que ya sea en este momento cuántas enfermedades terminales que puede haber, ¿sí? Entonces la idea de esa medicina es hacer esa comparación, ¿sí? ¿Qué más ustedes podrían conocer o qué ejemplos más tienen de esa parte de la etnomedicina? Cuéntame. Profe, pues basado en lo que usted acaba de decir, pues, pues más que todo se vio en la medicina ancestral, ahora que sucedió lo del virus, lo del COVID. Porque, o sea, mucha gente aún tenía o tiene esa creencia de que el matarratón es la solución, en vez de ir a un centro asistencial que le apliquen inyecciones, que le den medicamentos, que los entuben. La gente muchas personas prefirieron quedarse en su casa y curarse a base de matarratón. O sea, esa creencia aún está viva. Y resulta, o sea, cuando tú crees en algo, que si tú lo crees, o sea, te funciona, ¿ya? Entonces, muchas personas decían, no, si yo voy para el hospital, eso allá en el hospital no saben
no saben nada. Además, el COVID tiene los mismos síntomas de una gripa normal. En el tiempo de antes usted le daba una gripa y uno nomás se lo curaba con tal y con tal cosa. Ahora uno tiene los mismos síntomas y ya lo van inyectando, lo van entubando. Yo mejor hago mis tratamientos en casa y funcionaron normal. Entonces, esa creencia aún está viva. Exacto, muchas gracias, Lady. Ese es el mejor ejemplo, ¿no? Lo que pasó, lo que pues sigue pasando, porque estamos todavía en esas, pero cuando estuvo como tan fuerte esta parte de la pandemia, cómo nos enseñaron las comunidades indígenas y afro a sobrevivir de otra manera, a buscar otras cosas, ¿sí? Desde la naturaleza, desde lo étnico. Entonces, lo que usted me dice, Lady, puede confirmar lo que les estoy comentando, ¿sí? Que fue una charla que de pronto se presentó, pero es evidente, hay varias cosas que han evidenciado esa parte, ¿sí? Eso en cuanto a la etnomedicina. Entonces, la idea es eso, o sea, saber que sí funciona y que la otra medicina pues obviamente también funciona, pero que las evidencias han sido diferentes, ¿sí? Pero ¿qué hace que esto se vuelva de alguna forma verdad, ¿sí? Que se vuelva como una verdad que las personas puedan decir, no, sí, las experiencias que ustedes cuentan, la misma experiencia que Lady acaba de decir, no, pues yo voy a hacerlo en mi casa simplemente y me ha funcionado. Entonces, esas son las evidencias que a nosotros nos muestran que la etnociencia, que la medicina dentro de lo étnico sí puede funcionar, ¿sí? Sino que pues desafortunadamente podría decirse que se ha sesgado esa parte y se ha dicho que de alguna forma objetiva solamente es la medicina occidental la que funciona, pero nosotros podríamos tener esas evidencias para contar pues que también está adecuada esta medicina. ¿Sí? La idea, como les digo, no es decir eso está bien, eso está mal, sino saber que las dos funcionan, ¿sí? En el etnoderecho, pues nosotros sabemos cuántas luchas, cuántas marchas, cuántas cosas no han tenido que hacerse para lograr esos cambios o esos derechos que se han ganado en las comunidades, ¿sí? Eso no es de gratis y que uno puede decir, sí, simplemente llegó, no sé, un gobernante y quiso que eso cambiara, sino que eso se ha hecho con unas marchas fuertes, ¿sí? Pidiendo y haciendo saber que los derechos tienen que ser diferentes, ¿sí? Porque pues la comunidad y toda su vida es diferente. Entonces también, lastimosamente, pues ha habido muchas víctimas a raíz de eso, pero se ha logrado de alguna manera consolidar esos derechos, consolidar esos deberes que tenemos como ciudadanos y como comunidades, ante todo, ¿sí? Y pues en la etnoeducación, lo que nosotros estamos tratando ya de hacer y de funcionar dentro de ese rol, de querer transformar de alguna manera la parte de la educación descontextualizada que muchos tuvimos, ¿sí? Entonces, la idea pues es tener eso claro de que como etnoeducadores, ¿cómo es que nosotros vamos a transformar esa parte? ¿Sí? Desde lo étnico. ¿Por qué es que se está luchando tanto con esto? Porque se proponen cosas que sí funcionan, ¿sí? Los niños de pronto pueden aprender mucho mejor en la parte de la medicina o de la biología, por ejemplo, la etnobotánica, con las plantas, qué es lo que pasa, porque ellos pueden experimentar esa parte, ¿sí? No pues que llegue una planta que nunca pues se la ha visto, como muchos tuvimos esa educación de enseñarnos cosas que estaban sin contexto con nosotros, ¿sí? Entonces, es como saber que como etnoeducadores sí vamos a marcar esa línea de diferencia y vamos a transformar desde allí. Entonces, para esto, la ciencia
es como un acompañante, un buen amigo que nos puede ayudar a contar esas experiencias, porque es desde allí, desde las evidencias contadas, experiencias vividas, que nosotros podemos consolidar todo lo que podría venírsenos encima dentro de la etnoeducación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí quisiera pues que tuviéramos la importancia como presente, esa importancia de para qué la ciencia en esta parte de lo etno. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esa era el interrogante al que nosotros debíamos darle respuesta en esa actividad. Nos pregunta cómo los procesos de modernización adelantados desde el siglo XXI han impactado los saberes de las comunidades en relación a sus prácticas tradicionales. Tengo un ejemplo que me parece como importante, y es el ejemplo del pueblo Nasa con los productos que ellos están sacando, que se han denominado Coca Nasa. No sé si ustedes los han escuchado, que son productos que provienen pues de la coca, ¿sí? De la planta, y con ello son medicinales de alguna forma, y han sacado aromáticas, han sacado hasta cerveza, han sacado, bueno, hay un catálogo así lleno de productos, pero resulta que ahí viene ese impacto moderno, que de alguna u otra forma es como que contrapone, ¿sí? ¿Por qué? Porque les cuento que leyendo un poco de las noticias de lo de Coca NASA y todo, resulta que Coca-Cola demanda al pueblo Nasa por el nombre de Coca, ¿sí? Están en eso ahorita, están como en esa demanda. Lo que pasó, por ejemplo, con la gaseosa Inca Cola del Perú, que también Coca-Cola, pues finalmente después de tanta pelea y de tanto, no sé, como discusiones que tuvieron con el nombre de Inca Cola, finalmente lo que hizo Coca-Cola fue comprar la empresa, y por eso ahora Inca Cola pues sigue funcionando como Inca Cola, pero ya es de la empresa de Coca-Cola. Entonces miren cómo sí impacta estos procesos de modernización, pero también hacen que la tecnología como que aporte para esto también, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Sí aporta, sí impacta? ¿Qué pasa con esos saberes de las comunidades con relación a estas prácticas en las que nosotros ya crecimos? ¿Impacta? Hola, tutora. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, profe, muy bien. John, Habla John cuéntame. Salazar. Sí, saludos para todos los compañeros y en especial para usted, darle la bienvenida a nuestro nodo, eh, esperando que sigamos cimentando esos lazos de amistad basados en la empatía. Pues, tutora, respeto a lo que Gracias, usted John, muy dice. amable. Ok, Cuéntanos. respeto a la pregunta y pues a lo que usted nos dice, pues en el trabajo sí yo respondí desde un punto de vista, eh, pero desconociendo esa parte ambivalente de ver que eh, este proceso puede promover y también puede inhibir en los procesos de las comunidades, porque vemos en el caso de lo que inhibe, vemos que la tecnología, digamos, la llegada de la tecnología de la información ha hecho que en las comunidades, digamos, se pierdan muchas tradiciones, tanto, digamos, esos momentos donde se tenía el diálogo entre los mayores y los jóvenes, eh, que ya se ha minimizado, se ha atenuado esa posibilidad debido a que ahora los jóvenes por lo general están pegados a un equipo celular, una PC, y ya no se ve ese espacio de conversatorio como antes, ¿no? Pero también somos conscientes de que dicho proceso también
promueve, ¿no? Vemos que anteriormente también las comunidades se comunicaban a través de la carta, ¿sí? Y donde para llegar a ese mensaje había que esperar un lazo de tiempo para que dicho mensaje llegara hacia el receptor y pues ahora nos podemos comunicar en tiempo real, pues un ejemplo más práctico que el que estamos teniendo en este momento no podía haber. Vemos cómo la educación la podemos tener en este espacio, mira, personas en otros lugares y poder relacionar culturas a la distancia. Entonces, es algo que inhibe, pero también promueve, ¿cierto? Entonces, es mi punto de vista, pues, acerca de esta pregunta. Listo, muchas gracias, John. Así es, ¿no? Como les digo, yo encontraba aportes bien interesantes, así como puede aportar, también puede retrasar un poco. ¿Alguien más quiere compartirnos su aporte, la experiencia que tuvo dando respuesta a este interrogante? Bueno, entonces, como les decía en la diapositiva anterior, ¿sí? La idea es que nosotros podamos saber que desde la ciencia sí se puede trabajar dentro de estas prácticas tradicionales, ¿sí? Yo creería que ahorita es como lo complicado sería saber cómo, ¿no? Por teniendo en cuenta justamente lo que John menciona, cuando dice, bueno, pues es que ahora los chicos pues están pegados frente a las pantallas y esto y no van un poco más allá. Pero también ustedes saben que esas redes sociales de alguna forma eh, han ayudado a que se reconozcan o se conozcan algunas cosas que nosotros de pronto no lo sabíamos, ¿sí? Pues tantas herramientas que nos puede dar esta tecnología, ¿no? La internet, pues sobre todo. Yani, ¿quieres participar? Ah, bueno, estaba solo abierto el micrófono. Bueno. Profe, Lady. bueno, o sea, la tecnología obviamente nos sirve de un punto o una herramienta también importante, como muy bien usted lo dice, porque por ejemplo, es lo mismo como yo le estaba acabando de decir sobre lo del mataratón, que por medio de los videos y todas esas cosas, todo el mundo empezó a reconocer esa planta, ¿ya? Y ya no solamente se utilizaba acá en los pueblos, sino que en las ciudades, ¿cómo le digo? La experiencia de esa planta se transmitió globalmente por medio de las redes sociales, ¿ya? Entonces las tecnologías también nos pueden ayudar en ese punto de que nosotros conozcamos y los demás también conozcan la importancia y la vivencia de nuestras plantas ancestrales. Exactamente, Lady. Así es. Eso es lo que ha hecho, lo que ha aportado, ¿no? Esta parte de las redes sociales. Se lo conoció y se difundió, pues, ¿no? Sobre todo acá en Nariño, cuando yo escuché por primera vez fue que en Tumaco las personas lo que hacían era hacer como colchones del matarratón y entonces encima de eso acostarse y ya al otro día pues estaban mucho mejor de este virus. Entonces, allí es como nosotros podemos contar esas experiencias, ¿no? Lo que se convierte en unas experiencias etnocientíficas, ¿sí? Desde allí. Y además la gente ya empezó a cogerlo como hacer tutoriales y ya empezó como a mostrar la otra importancia del matarratón, que simplemente no sirve para eso, que se hace así, se falta, se pone el sol, o sea, se volvió famoso, le dieron súper fama y ahora muchas personas, hasta internacionalmente, personas que no conocían, iban y buscaban esa planta para realizar lo mismo que se estaba realizando acá. Sí, pues es que recuerden cómo fue eso, fue una cosa terrorífica, ¿sí? Cuando a nosotros nos dijeron, no, es que si salen, se mueren, ¿sí? Porque pensábamos que estaba en el aire y
fue un susto pues bien gigante. Entonces cuando ya después se fueron conociendo las plantas era como increíble pensar que de verdad sí, sí estaba curando. Entonces allá ya venían los tutoriales y las evidencias de que de verdad eso estaba pasando. Muchas gracias, Lady. Whitney, cuéntanos. Y después John. Whitney, no le escuchamos. Whitney, ¿ustedes me escuchan? Sí, tutora. Ah, listo, ahí sí ya. No, el que le hablaba era John, o sea, Ah, John. Ah, ya, es que Whitney también tiene la manito alzada, entonces pensaba. Listo, John. Entonces continuemos. no, pues bueno, tutora, para anotar algo importante ahí, digamos, de acuerdo a lo que dijo la compañera precedentemente y a lo que hemos tocado aquí en este tema, en esta tutoría, y pues creo que el problema no es que la medicina tradicional o la medicina eh, científica, o en el caso de la tecnología, o lo que uno hace con la tecnología, el problema no es eso. O sea, llego a conclusiones de que el problema está en el ser humano, ¿sí? Creo que, o sea, la medicina tradicional y tanto la medicina científica, pues han servido de mucho en la humanidad, ¿sí? Por ello, o sea, lo importante sería fusionar, ¿por qué no fusionar mejor esas dos formas de mejorar la salud y hacer de que esa sinergia pueda contribuir en mayor proporción a la salud de las personas? ¿Sí? Y diría también, pues, en el caso de las tecnologías no son malas, las tecnologías son muy buenas, ¿sí? Lo malo es el mal uso que a veces nosotros le damos, Exacto. pues. Por ejemplo, a veces tenemos a nuestros niños en la casa, sabemos que son niños que no tienen mayoría de edad, por lo tanto son, digamos, son niños que no son conscientes de entrar a ciertas páginas o a ciertos accesos que son para adultos, ¿no? Entonces, el problema es en el ser humano. Por ejemplo, si yo tengo mi hijo y tengo la internet en la casa, poderle privar acceso a ciertas páginas y poderlo educar también, sentarlo en un momento y enseñarle acerca de estas tecnologías, de que pueden haber medios por los cuales se cometen fraudes, ¿no? Eh, por lo menos la prostitución, en ese caso, la trata de blanca, todo eso se ha dado gracias a la tecnología, o sea, gracias a ese medio, esa posibilidad mediática, pero no digamos que el daño es la tecnología, porque vemos que ciertas personas tampoco nos ocupamos de hacer cierta maldad, sino que diría yo que hace falta espacios de concientizar a la gente, a la humanidad, sobre el uso de estas tecnologías. Creería yo que sería importante esa parte. Gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias. Whitney, vamos a continuar. Le cuento que no se lo escucha, Whitney. No lo estamos escuchando. Buenas tardes, tutora. Acá con John Vázquez. Profe, Hola, John. profe. Bueno, Whitney. profe. A ver, espérame un momentico. Whitney, a ver, y de allí John Bernie. Sí, profe, ¿me escucha ahora sí? Sí, ahora sí ya le escuchamos. Ajá. No, pues yo también quería aportar un poco sobre el tema de la tecnología y todo eso de la actualización. Listo, Aportando un poco, cuéntanos. como dice el compañero, ¿no? Es dependiendo como cada quien aproveche la tecnología. Entonces, en cuanto a la medicina, no es como tratar, es como tratar de buscar complementarla, ¿no? Como preguntarse, bueno, ¿qué matarratón hizo en el cuerpo para que no le diera tan duro el COVID? O por qué curan el paludismo, por qué curan un espanto, ¿ya? Y con toda
sus cosas, su hierba. Y entonces, como tratar de complementar. Por ejemplo, una vez decían unas parteras, ¿por qué no tratar de buscar un puesto en un hospital para que una partera esté haciendo presencia en un parto? Porque a veces ellas decían que le hacen cesárea, que ellas sí pueden partear desde su conocimiento, pueden tener un parto natural. Entonces ahí es donde miramos que la cesárea es un negocio. Como es un negocio y a veces también le conviene más a los hospitales. Ah, no, yo te hago la cesárea, voy a cobrar tantos pesos, entonces voy a cobrar a tu EPS. Entonces, a través de todos esos negocios, lo que vamos haciendo, abandonando. Por ejemplo, lo que decía el profe ahora de las iglesias católicas también, que han influido un poco en cuanto a esos procesos que le han metido, digámosles, el miedo de decir, no, no hagan esto porque eso está mal. Cuando miramos que esa no es la realidad a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, por eso nosotros vamos dejando atrás todos sus conocimientos, todas esas pequeñas curaciones. Por ejemplo, cuando una mujer da luz, algunas veces le hacen como unos masajes, ¿no? En el hospital para botar algunos coágulos que le quedan y son dolorosos. Y cuando llegan a sus casas, la mamá le guardan una botella de una hierba, una uraz que le dicen. Y eso es normal. Entonces, son cosas que, como digo, deberían de buscar cómo complementarse. Y en cuanto a la tecnología, es saber aprovecharla, porque si tenemos que saber actualizarnos nosotros, saber agarrar y qué no agarrar. Por ejemplo, ahorita si miramos, no estaríamos conectados si no tuviéramos este medio. Entonces, eso es un poco al aporte, dice el impacto de los saberes en las comunidades en la relación a sus prácticas tradicionales, ¿no? Cómo saber más o menos qué agarrar y qué no agarrar. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Whitney. Así es, así es. La idea es darle un buen uso, ¿sí? Como decía John, como lo dice Whitney, es darle buen uso, hablando de la tecnología. Y pues a las prácticas tradicionales, intentar pues siempre, pues como no es como ir luchando contra el sistema y contra el mundo, sino tener esa identidad, ¿sí? Saber que lo nuestro y lo que sí ha funcionado bien, también está esto, también está aquí esto presente. Entonces, esas experiencias que ustedes cuentan son muy, muy bonitas, ¿sí? Y muy significativas, porque si lo escribimos, si lo contamos de la forma en que la queramos contar, se va a conocer en otras partes. Entonces, eso es lo que hace el lenguaje, ¿sí? Que todos podamos conocer qué es lo que pasa en algunas comunidades, qué es lo que sí sirve, qué es lo que no sirve en otras, qué es lo que se ha mantenido siempre, pero tratar siempre de mantenerlo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa función, ¿sí? Esa responsabilidad. Y, continuemos con John y después vamos con Gerson. John Vázquez. Buenas tardes, tutora. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien, profe, tutora. Bueno. No, lo que yo pensaba era sobre el impacto sobre los saberes de las comunidades, es que durante años atrás las comunidades afro han venido luchando para que lo tuvieran en cuenta, ¿ya? Porque ellos desde la ley 70 vienen pidiendo sus derechos, pero usted sabe que por medio de la política han dejado atrás muchos derechos de nosotros los negros, ¿ya? Pues hoy en día han tenido a las comunidades afro porque vienen luchando sobre sus derechos para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, que usted hablaba sobre la vaina de la pomada o la Coca-Cola. Coca-Cola fue la primera empresa que sacó su líquido, un líquido sólido, un negocio. Y, por ejemplo, si yo vivo acá en la costa pacífica, saco un producto que es mejor que la Coca-Cola, puede tener más conversión. Coca-Cola, ¿por qué tiene el derecho de denunciarme a mí si yo tengo la materia prima original acá en mi medio? ¿Ya? Entonces, tú sabes que el comercio entra y ya entra al negro a quitarle el derecho sobre la vaina que haya hecho. Sobre la vaina de las prácticas tradicionales, hoy en día, por medio de las tecnologías, están aprovechando, muchos medios llegan a nuestro territorio a investigar sobre la importancia que tiene una planta. Por ejemplo, ahorita está en visto el matarratón, la vaina del COVID.
¿ya? Ajá. Particularmente el matarratón siempre ha sido una de las medicinas tradicionales que ha tenido nuestro medio, porque el matarratón siempre ha sido la fuente principal en pelear contra el paludismo. ¿Ya? Entonces eso se da que ahorita, hoy en medio uno para, en vez de hacer una investigación, tiene que tener mucha, ¿cómo le digo? Mucha privacidad en subir sus cosas que uno hace, porque a veces hay personas que están nomás pendientes de los conocimientos ajenos y aprovechan y después sale que son ellos y realmente el negro es el que tiene la materia prima y aprovechan esos conocimientos, lo denuncian. Pero la tecnología a nosotros como comunidades lo ha avanzado mucho en conocimiento porque nos sirve para investigar, para indagar, para tener más conocimiento y aprender más sobre nuestras comunidades. Eso no era mi aporte, profe. Muchas gracias, John. Miren que por ahí escuchaba yo a una antropóloga, teniendo en cuenta lo que dice John, y ella decía, ya estoy cansada yo, que en las comunidades me miren como antropóloga y me digan, ay, no, bueno, usted ya sabe todo, ya tiene el conocimiento, ¿qué quiere más? ¿Sí? Entonces decía, yo lo siento siempre como una cachetada que me dieran, porque de alguna forma nosotros venimos de esas comunidades, solamente pues que lastimosamente pues ya nos tocó un poquito más lejos y la educación y el contexto y todo pues lo que nos rodea absolutamente las personas, el clima, por ejemplo el matarratón, ¿no? Saber que pues se da es en la tierra cálida, ¿sí? Entonces, para una persona pues de un lugar frío puede ser un poco increíble también, ¿sí? Entonces, nos va a pasar, de alguna forma nos va a pasar si nosotros entramos a ahondar un poco en una cultura que sea distinta a la nuestra, ¿sí? Nos va a pasar que de pronto ya lleguen y nos digan, no, pero es que usted ya es licenciado en educación, ya va a saber, ¿sí? Pero entonces la idea es saber qué nosotros vamos a hacer con los datos que ya tenemos, cómo logramos enseñar y cómo logramos aprender también de esas personas, ¿sí? Porque, bueno, el hecho de que ya sepamos que somos afro y que somos esto y esto y esto, y nosotros tenemos estas prácticas tradicionales, tenemos estas creencias, pero hay personas que no van a saber y no tienen por qué, ¿no? Porque no crecieron con eso. Esto que nosotros sabemos, entonces, ¿cómo aportarle nosotros y cómo poder aprender también de otra comunidad y cómo también poderle decir, mire, es que yo sé esto porque yo vengo de aquí y porque a mí me pasaron estas cosas, yo tengo estas experiencias, mis abuelos me enseñaron así, y no cerrarnos. Entonces ahí viene este término que lo hemos tratado hoy, que es la intercultura, ¿sí? Cómo nosotros podemos apropiarnos de lo que es nuestro, pero también abrir nuestro conocimiento a qué es lo que también puede pasar. Entonces la idea es eso, o sea, como concatenar esos conocimientos, esos saberes y saber que tenemos más herramientas para poder solucionar situaciones, ¿sí? Porque de pronto nuestros estudiantes que vayamos a tener no solamente sean afro, ¿cierto? O no sea solamente indígenas. Pueden aparecer otras comunidades que nos pueden preguntar otras cosas y no podemos decir, no, pues solamente yo tengo esto y esto es lo que me funciona, sino también aprender, ¿sí? La idea no solamente es enseñar, sino también aprender, que eso es lo que estamos haciendo. Ustedes cuánto que me han pues enseñado, cuánto yo he aprendido ya ahorita en esta media hora que llevamos con ustedes, ¿sí? Gerson, continuemos contigo. Y después Ley. ¿Me escucha, profe? Sí, Gerson, le escuchamos. Buenas tardes, profe, compañeros. Buenas tardes. Escuchando todos los comentarios, estoy de acuerdo con los compañeros por todo el proceso que tiene que ver con la medicina tradicional, pero al principio la profe manifestaba sobre la coca. Dentro de nuestros trabajos, en semestres pasados estamos planteando en una institución
el aprovechamiento de la coca con un objetivo, el objetivo de mitigar un poco la violencia en ciertos sectores, que si mal no estoy, en el municipio donde nos encontramos, anteriormente había una integración o intercambio de alimentos que permitía que el pueblo subsistiera lo más pasivo, pero al llegar la coca, incrementó la violencia, incrementó todo el proceso de que los niños están en proceso de deserción, o sea, no asisten a los lugares educativos por el objetivo de conseguir dinero. Entonces, creería también que ese proceso de la coca es un proyecto con miras a tratar de volver a esta tradición medicinal, pero también a recuperar todo ese bagaje que debemos tener los jóvenes y niños en la parte educativa, recuperándolo y asimismo explicarle lo que decía el compañero Whitney, que ellos se interesen por los procesos de las parteras, que se interesen por qué sale de las plantas como la coca, porque hay proyectos que sí se encaminan a hacer mejoramientos, pero si el estudiante o el mismo docente no se interesa, todo va a quedar allí. Lo que manifestaba, profe, usted sobre la empresa, el compañero lo acaba de decir, a veces hay como decir el pez grande se come al pez pequeño. Eso siempre va a suceder, pero creo que cuando nosotros nos empecemos a preparar con intenciones de conocer nuestros derechos y nuestros deberes, ahí entraríamos a enfrentarnos con esos pez grandes, a darles a conocer el por qué queremos cambiar esa vida que tenemos, por qué queremos mejorar nuestro proceso de educación, político, todo el proceso que tenga que ver con el proyecto de vida de las instituciones o los mismos pueblos, porque a veces desconocemos el por qué yo debo plantar una semilla y a qué me va a beneficiar. Perdón. Entonces, al desconocer esto, vienen los peces grandes a querernos quitar lo que decía el compañero, ese derecho, esa motivación que nos da para poder crecer. Entonces, mi aporte es como para concluir que debemos tratar como de fortalecer todo ese proceso de la coca o de otras plantas medicinales con el objetivo de recuperar todo ese saber ancestral. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Gerson. Es un ejemplo más específico, ¿no? En cuanto a la coca, pues, cómo podemos desde allí aportar, cómo podemos crecer desde ese conocimiento, desde ese saber, desde esa planta que es propia. Sí, nosotros sabemos que eso es propio, a diferencia, por ejemplo, de la marihuana, que no, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones hemos crecido con conocimientos, con saberes, pero hasta allí llegan, ¿sí? Hasta allí llegan y nosotros sabemos, bueno, sí, mi abuelito me hacía esto y funcionaba, ¿sí? Pero entonces buscarle más allá, ¿dónde es que está esa ciencia? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa en eso? ¿Sí? Y una forma de apropiarnos y de saber y de conocer es enseñarlo, ¿sí? Por eso nosotros estamos en el lugar correcto, ¿sí? Por eso ahorita que ustedes ya cumplan, los que ya cumplen, pues ese rol de licenciados, de enseñar esa parte, lindísimo. Los que aún no, fortalezcamos más esa parte, ¿sí? Porque va a llegar un momento en el que va a ser vital esto, ¿sí? De saber qué es lo que podemos hacer, pero desde dónde también podemos llevarlo al conocimiento. Y lo mejor, como nosotros podemos aplicar esto, es enseñándolo, es enseñándolo. Gracias, Gerson. Lady. Ay, no, otra vez. Profe, ¿sí? O sea, un pequeño aporte sobre lo que dijo el compañero, pues hacerle una pequeña aclaración. Sobre lo que dijo que, bueno, que él tenía que si, por ejemplo, si él tenía la materia prima y él hacía un componente prácticamente así como el de Coca-Cola, ¿por qué Coca-Cola vendría a demandarlo a él? O sea, es que Coca-Cola no está demandando por la fórmula, él está demandando por el nombre, si me hago entender, porque él ya tiene su nombre registrado. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, con nuestras plantas
medicinales, que, Ajá. o sea, nosotros las tenemos, pero no las tenemos registradas. O sea, nosotros podemos hacer sus productos y mediante nuestros productos nosotros registrarlo, si me hago entender. Ahí es donde prácticamente nosotros decimos, es de nosotros, si me hago entender. Nosotros tenemos Sí. nuestros conocimientos, cosa que las demás personas no lo saben. Si me hago Exacto. entender, Ajá, pueden, sí. pueden conocer, nosotros podemos decirle, esta planta sirve para esto, pero no tienen el conocimiento de cómo va la preparación. Y si nosotros llegan los bandidos, como es un decir, porque hay muchas personas que llegan a nutrirse de nuestra Claro. riqueza, si me hago entender, y Desde que nosotros estamos, pues, ¿no? empiezan a Desde preguntar y van que llegaron anotando, la colonización. y se van llevando toda la nutrición para después ellos crear libros, crear pastas, crear cosas a costilla de la nutrición que uno ignorantemente por colaborarles les da toda la información y después que dicen ellos, esto es mío, ya porque ellos ya lo están registrando con nombre y marca de ellos. Ajá. Así es, así es. Entonces, compañera, yo le hago una pregunta a esa compañera. sí. ¿Lady fue la que habló? ¿Lady? Lady. Sí, sí. No, Lady. Cuando el ingeniero agrónomo estudia en la universidad, él para aprender a dónde llega, a donde el campesino, ¿sí me entiende? Ajá. El campesino, vienen acá con una metodología, al campesino le dan, el campesino le da todo el conocimiento, ¿sí o no? Ahora el ingeniero agrónomo hace su libro, hace su fórmula y cuando va a trabajar, él ya va a recetar. ¿De dónde sacó el conocimiento? ¿De dónde sacó la receta? Del campesino, ¿ya? Yo soy técnico agropecuario, ¿ya? Y yo como técnico nunca le puedo decir a un campesino recetarle algo a la finca de él. Solamente lo puede recetar el ingeniero agrónomo. Supuestamente ya el ingeniero y tiene el conocimiento más que un técnico. Y uno como técnico y como campesino tiene directamente toda la práctica y el conocimiento de su producto. ¿Sí me entiende? Por eso, compañero, pero es lo mismo que estamos haciendo nosotros, estudiando la licenciatura en afro, ¿sí me hago entender? O sea, nosotros sabemos todo, nuestras costumbres, o sea, sabemos todo, ¿sí me hago entender? Pero si nosotros no tenemos un título, porque ahora prácticamente la tecnología está metida en nuestra vida, o sea, estamos en un ciclo donde para tú ser alguien, no, o sea, tú puedes tener todos los conocimientos de tu pueblo, todo, o sea, tú puedes ser más que un médico, ¿sí me hago entender? Pero si tú no tienes un título, tú no eres médico. A eso es donde yo me voy. Que, o sea, por ejemplo, nosotros no podemos estudiar, no podemos pero si nosotros creamos su producto propio, su medicina ancestral, después de que esté registrada con tu nombre, es tuyo. ¿Sí me hago entender? A eso es donde yo me voy, que nosotros podemos, si tú puedes crear todos los productos que sean, pero si no lo tienes registrado bien otra persona, se lleva tu creación y lo pone a nombre de él. Y o sea, tú no eres, prácticamente lo que tú creaste o construiste no vale nada. A eso es donde yo me voy. Claro, yo no entiendo. Si no es que usted sabe que, por ejemplo, con este ejemplo, yo estudiaba en el SENA, como le digo, con unos compañeros estábamos haciendo licor de plata. ¿Sí me entiende? Presentamos el proyecto allá al SENA Emprende. Nos dijo el SENA Emprende, ese proyecto ustedes no lo podemos aplicar porque es de licor, que tiene mucho proceso, un papel. Al último, ¿sabe qué nos dijeron a nosotros? Dejen el proyecto acá, si alguna vaina, nosotros le avisamos. ¿Nosotros qué hicimos? No le dejamos el proyecto allá, ¿ya? Porque en el SENA a veces aprovechan las capacidades del otro. Usted está 6 meses, 8 meses y el proyecto que usted mete a veces no le sale y a los meses el mismo proyecto suyo lo tiene a veces un tutor o lo tiene otra persona porque tiene más dinero y usted como persona de bajo recurso queda sin nada. Su idea suya queda para otro, en pocas palabras.
Verán, un ejemplo. Gracias John y gracias Lady. Es bien importante, pues. Buenas tardes. Hola Yesenia, ¿cómo está? Hola profesora, muy bien, gracias. Quisiera hacer un aporte sobre respecto a lo que está hablando. Sí, en estos días por lo menos hace poco miré un artículo donde decía que prácticamente que el biche, no sé, es un licor de por acá, sí, que se ha hecho en el Pacífico, de Buenaventura para acá, y en el artículo decía que el biche de Bogotá, o sea, pues prácticamente es como queriendo decir que el biche lo crearon allá, que es nativo de allá. Entonces prácticamente ese biche ya lo están como, digamos que prácticamente se lo están quitando al Pacífico. Imagínate, Yesenia, o sea, es bien grave, ¿no? Y así pasa con varios productos. Por ejemplo, lo mismo escuché como del pisco, que es, pues se lo pelean como entre Chile y Perú, o Chile y el Ecuador, creo que es. No El sé, Ecuador, profe. el Ecuador y Chile. O sea, dicen que en un momento también empezaron a hacer el pisco pues en Chile y ellos como que tuvieron algo más grande y empezaron a decir que el pisco era chileno, ¿sí? Pero entonces los ecuatorianos vienen con las evidencias y dicen, no, qué pena, pero esto es nuestro porque así, así y así pasó. Entonces esa es la importancia de la sistematización, de escribir, ¿sí? De escribir en cualquiera de las diferentes escrituras que nosotros tengamos, ¿sí? Y hacer saber que eso existe, pero si no está escrito, no va a pasar nada, ¿sí? Simplemente llega otra persona y dice, no, qué pena, pues el biche es de acá de Bogotá, como lo que acaba de decir Yesenia. Entonces la idea es que nosotros podamos sistematizar, podamos escribir esas experiencias para que se vuelva ya contundente, que se vuelva algo objetivo y evidente, ¿sí? Como todas las experiencias que ustedes han dicho. Yo les iba a contar un ejemplo y es que acá en Pasto me lo contó un profesor de geografía y es que hay una vía que es hacia un corregimiento que se llama Catambuco. Y resulta que donde construyeron la vía de Catambuco, que hicieron una variante bien grande, era la tierra más fértil para que pudieran sembrar papa, ¿sí? O sea, dicen que es la tierra más rica, pues, en nutrientes, en todo, pues, todo lo que tiene la tierra para que pudiera crecer la mejor papa. Sin embargo, llegaron unos ingenieros y construyeron una vía, pues es muy bonita la vía, pero miren, o sea, un daño geográfico tan grande que puede ocasionarle a un país incluso, ¿sí? Porque pues, o sea, sí, Nariño, en las tierras frías, pues su ventaja, pues es como esa cosecha de papa, tan buena papa, ¿sí? Pero resulta que llega alguien más, una ingeniería, y resulta de que dice, no, por aquí podemos construir la vía y ya, y se construye simplemente, pero no se va mucho más al fondo de saber que económicamente, si lo pensaban así, esa vía podría haber producido mucha más de riqueza, digámoslo así, hablando económicamente, que la vía que construyeron y la hubieran podido construir en otra forma, en otra parte. Y entonces es allí donde uno dice, pues, qué es lo que pasa en esas partes, ¿sí? No hay como una mirada mucho más de agricultura, ¿sí? Está un poco más matemáticas y está un poco más de visión superficial, más no de lo que puede generar la tierra. Sí, es un ejemplo que se parece pues a lo que ustedes están contando. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por todos sus aportes. Es bien importante escucharlos a todos. Continuemos. Bueno, entonces, resulta... Sí, cuéntanos. Qué pena. Me quedé pensando en lo que debatían los compañeros y pues... Sí, John, cuéntanos. Deme un ratito, préndele la luz. Sí, lo que decía la compañera anteriormente, pues me pareció muy al lugar. O sea, en nuestro país todo se fundamenta a bases políticas, ¿sí? O sea, si uno no tiene, uno puede tener un conocimiento, ¿cierto? Un conocimiento empírico, pues,
A partir de ese conocimiento puede tener mucho rudimento acerca de ciertas cosas, pero lamentablemente en nuestro país no esperemos recibir un honoris causa por ese conocimiento que tenemos. El Ministerio de Educación no lo va a nombrar como tal. Pasa desde otra ramificación, digamos, a veces tendemos a ver personas ocupando ciertos cargos públicos y nosotros decimos, pero ¿por qué si esta persona estudiaba conmigo, se retiró en quinto, yo terminé el bachillerato y a este tiempo y esta persona, y quizás uno lo aborda y le dice, terminaste tus estudios? No, terminé apenas esto. Y está ocupando severos cargos, como quien dice, y uno dice, ¿por qué? O sea, lo que pasa es que en nuestro país todo se mueve a través de las políticas y son ciertos casos de nepotismo, ¿sí? Que hay personas que digamos, bueno, si yo soy alcalde, seguramente mi primo, mi amigo o cualquiera de mi burbuja social lo voy a tener en un lugar de trabajo devengando un dinero que quizá se lo puede ganar una persona por mérito, una persona que en realidad se haya esforzado para alcanzar cierto equilibrio económico, ¿cierto? Pero eso es lo que funciona en nuestro país. El nepotismo está inmerso y está permeando siempre las relaciones de las personas. No miramos cuando, por lo general, hay campañas de política, ahí están ciertas personas, ciertas muchedumbre detrás de un candidato para que en instancias posteriores, si llega a lograr, pues, cierto cargo, le pueda ceder un lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, ese es el tema que sucede, digamos, en nuestro territorio, digamos, no, es un tema como un poco de injusticia o más de nepotismo, como lo digo, por causa de amistad, cuando en realidad las hojas de vida, digamos, de esas personas que sí han hecho sus estudios, por lo menos nosotros estamos aquí estudiando, quizás nos graduamos y podemos perder 5 años esperando tener un espacio de trabajo y puede ser que una persona, no lo digamos simple, no lo digamos un simple bachiller, no lo digamos así, pero puede ser que un bachiller le sobren oportunidades de trabajo y es debido a estos casos. Muchas gracias. Así es, John. Sí, pues desafortunadamente esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad y lastimosamente en las comunidades afroindígenas también está ocurriendo. Sí, ustedes saben, como no solamente es como en los cargos de gubernamentales, de pronto que exista eso de esas diferencias, como de esas injusticias. Entonces, ¿qué hacemos con eso nosotros? ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso y qué opinamos sobre eso? ¿Sí? Y cómo nosotros vamos a actuar si en algún momento llega a aparecer una oportunidad, entre comillas, de esas para nosotros, ¿sí? Porque en realidad hay tantas como cuentas que se pagan con cargos, ¿sí? Que a veces incluso a las personas les toca, ¿no? Les toca porque de pronto están en un lío de familia que viene de antes y de antes y de antes y como pagando unas cuentas que ni siquiera se hubiera enterado de que existían y simplemente está como obligado a hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros hacemos con eso? ¿Sí? Es como que analicemos un poco de qué pasaría si a nosotros se nos llega a presentar una cosa de esas, ¿sí? O si sabemos que en nuestra familia de pronto está pasando una cosa de esas. Es bien grande este ámbito en el que nosotros estamos, ¿sí? Es bien grande, como Profe. decía Lady de pronto, ¿sí? Regálame un minutico y ya te doy la palabra. Como de pronto decía Lady, se me fue la paloma ahorita. Lo que les iba a decir. Bueno, vamos con Gerson y ahorita vuelvo. No, profe, tranquila, o sea, solo iba a apoyar en lo que usted estaba manifestando. Tiene razón el compañero, pero pues a eso le llaman
no estar en la rosca. Exacto. Pero creo que nosotros cada vez, el afro y el indígena, cada vez estamos sintiendo que nos estamos convirtiendo en peso para ciertos entes territoriales o gubernamentales, porque de pronto a poco, a corto o largo plazo, estamos ya implementando una educación. Yo creo que el desarrollo de un país está en la educación. Siempre lo he pensado desde ese punto de vista, que cuando más te preparas, más tienes oportunidad. A veces no únicamente podemos tener oportunidad con la política, también con el desarrollo de unos niños o el mismo proceso educativo o los procesos de gobernar desde una distancia como líderes. Entonces yo creería que también tratemos como de identificar esto, porque siempre vamos a tener esa dificultad. Si yo no estoy en la rosca o yo no estoy con Pepito Pérez o amarrado con el de acá, con el de allá, con el vecino, nunca voy a progresar, pero creería que sí tenemos la oportunidad de progresar porque podemos hacerlo individual. Hay muchos líderes que sí, efectivamente no tienen conocimiento de títulos y demás carreras, pero tienen el conocimiento de lo empírico, lo que viven, lo que con ellos nace, que es su cultura, y siempre la han defendido. Yo soy uno de los que envidio de manera muy práctica y limpia a los indígenas, porque en el Cauca tuve la oportunidad de dialogar con unos y son unidos. Acá en la zona de nosotros sí he tenido la dificultad de que algunos son desunidos, pero en el Cauca escuché muchas capacitaciones sobre cómo identificarse ellos, a pesar de que habían muertos y demás, Dios los bendiga, pero esas personas fallecen porque quieren su territorio, porque quieren su identidad y la quieren recuperar, y están fortaleciendo todo ese proceso. Entonces, creería también que nosotros, independiente a que estudiáramos, también agradecerle mucho a esa gente que ha luchado para que estemos en este momento, primero, estudiando. Segundo, tener la oportunidad de conocer un poco más de nuestro territorio para luego transmitírselo a otros que permitan fortalecer esa ganas de convertir este proceso educativo o al mismo tiempo elevar esta identidad cultural para que sea presentada a otros lugares y de una u otra forma pues, nos reconozcan y sepan que sí somos personas, no que únicamente somos de los afros y que venimos de una esclavitud, no, sino que nos reconozca que también tenemos capacidad para aprender y enseñar. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson. Sí, así es, entonces. Sí, pues ahí esta es la realidad, ¿no? En la que estamos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para trabajar en comunidad? Porque eso es lo que somos, una comunidad. Entonces, sí, reflexionar sobre algunas situaciones que se nos pueden presentar y cómo nosotros tenemos esas herramientas para saber cómo afrontarlas también. Sí, eso es lo que nosotros sabemos. Y claro que sí, tienen toda la razón todos los que han aportado. Dentro de esta etnociencia y este diálogo de saberes que se está justamente presentando aquí con ustedes es la importancia de poder saber que sí está fuerte, que sí todavía hay un gran porcentaje del que nosotros podemos sacarle jugo, como se dice coloquialmente, ¿sí? Podemos sistematizar esas experiencias, podemos enseñarle al mundo qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que a nosotros nos funciona, qué es lo que hemos aprendido, pero de nuestros mayores, ¿sí? De nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y poder mantenerla, como les venía diciendo. Dentro de esta etnociencia, cada uno hablamos desde nuestra experiencia, ¿sí? Cada uno hablamos desde ese conocimiento que es epistemología, ¿sí? Por eso aquí habla de este diálogo epistémico, dice, cómo nosotros hablamos desde el conocimiento, porque nosotros lo tenemos, porque nosotros aprendimos de él y porque nos ha funcionado a nosotros cuando nos enfermamos, cuando tuvimos que atender a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras esposas, cuando dieron a luz, ¿sí? Y cómo es ese diálogo también metodológico, ¿sí? Porque hay
unas metodologías que nosotros ya sabemos, lo que decía Lady, por ejemplo. Ellos vienen y saben que la planta es la que está bien, pero la metodología con la que se prepara no se sabe, no lo saben. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que eso sí sea enseñable, que sea algo que ellos puedan aprender, pero también que nosotros tengamos esa propiedad, ¿sí? De esa metodología que nosotros usamos para saber cómo es que funciona todo eso. Entonces eso se convierte en un diálogo metodológico o un diálogo que también he escuchado el término etnometodológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una acción social. Pues las metodologías, ¿no? Se ocupan pues como de ir paso a paso, qué es lo que está funcionando. Algunas funcionan de manera solamente cuantitativa por cuántos, pero en lo étnico pasa que hay la importancia de una acción social, ¿sí? Eso es lo bonito, eso es que todos podemos ayudar a nuestra vecina o esto puede pasar. Pero también desde crear ese lenguaje o esa lingüística que nosotros tenemos, esa forma de expresarnos, esa forma de hablar, todas estas formas que nosotros ya tenemos, pero también forjándonos desde lo étnico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de, perdón, a pesar no, sino además de ya tener un diálogo epistémico, que es nuestro conocimiento, un diálogo metodológico, que es paso a paso cómo vamos haciendo algo, también hay un diálogo emocional. Yo les puedo contar una experiencia que es, no sé si ustedes conozcan, pues algo que se llama la paja toquilla, que es donde se hacen los sombreros, ¿sí? Es los sombreros que se hacían en el Ecuador. Bueno, yo crecí en una casa donde mi abuelita tejía el sombrero con vela, ¿sí? Pero entonces ella me cuenta, sí, es que el conocimiento, eso es así, y la forma de tejido es de esta forma y de esta forma. Allí me está contando epistémicamente, me está contando metodológicamente, pero también en mí hay una emoción que provoca como nostalgia contárselos a ustedes, ¿sí? Porque es desde allí donde debemos sembrar, desde esa parte que ya es mucho más de comunidad, ¿sí? Que no solamente ya se trata de cifras que cumplir, ¿sí? O de cuántos hacen esto, cuántos no lo hacen, sino desde dónde nosotros podemos enseñar algo, desde dónde podemos dialogar, desde dónde podemos contar y desde dónde podemos hacer esa ciencia. ¿Sí? ¿Cuál es la ciencia de esto? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo lo siembran? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Sí? Todo lo que se cuenta alrededor, todo lo que se dialoga alrededor de algo que se va a realizar. ¿Sí? Bueno, entonces, continuemos. Bueno, resulta que esta etnociencia, como podemos ver allí, yo le puse en el centro una oportunidad, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? La etnociencia como oportunidad del lenguaje, el lenguaje como oportunidad de etnociencia también, no solamente de izquierda a derecha, sino de manera conjunta, ¿sí? ¿Qué pasa con esta etnociencia? De esta etnociencia se habla no ahora, ¿sí? Sino que se habla como por allá, desde el siglo XVIII, desde que aparece todo lo de la ilustración en Europa y todo lo de la Revolución Francesa y la forma de querer revolucionar todo este cambio social, aparece este término, que es la etnociencia, ¿sí? ¿Por qué? Aparece, pero no con la forma de decir, bueno, si ellos tienen su saber, nosotros también tenemos el nuestro, que es el occidental. Aparecen así, ¿no? Desde diferentes, pues, comunidades y desde diferentes lugares, por supuesto. Pero aparece también un término bien grande, bien bonito también, que me parece que es este que tenemos aquí, la transdisciplinariedad. ¿Qué es esto de la transdisciplinariedad? Quisiera compartirles aquí algo que encontré. Dice, es relevante para todo lo que se halla entre disciplinas, así como lo que atraviesa y traspasa la disciplina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya sabemos, pero hasta dónde podemos ir también a través de esos lenguajes que son redes sociales, que son la escritura, que es la literatura, por ejemplo, que son los rituales que nosotros tenemos,
hasta dónde podemos llegar a crear esos lenguajes, ¿sí? Que la gente no solamente nos pueda leer, sino que también nos pueda ver, que la gente nos pueda, las personas que no conocen, por supuesto, esta cultura, ¿sí? Que también puedan saber, que puedan verlo, que puedan ser capaces de que con todos nuestros sentidos podamos percibir esta etnociencia, ¿sí? Entonces, esto se basa en este término que tenemos aquí, que se denomina transdisciplinariedad, porque todo va a ir convergiéndose, ¿sí? Todos los conocimientos. Por eso les decía, debemos tener el conocimiento abierto y saber qué podemos hacer con nuestro conocimiento, pero qué también vamos a hacer con el conocimiento que nos llega, ¿sí? Lo que decían ustedes y concluían, la idea no es decir esto está bien, esto está mal, o decir otra cosa o seguir contraponiendo, sino saber qué se puede hacer de manera relacional, qué se puede de manera integrada. Así como, por ejemplo, ustedes van a llegar con su anteproyecto de grado al final de este periodo. ¿A través de qué? A través del curso de etnociencia, a través del curso de resiliencia, a través del curso de lenguas nativas, a través del curso incluso de inglés, porque no sabemos qué tanto nos pueden aportar de alguna forma estas lecturas, ¿sí? O estos diálogos que nosotros podemos tener. De pronto nos clarifican algunas cosas, de pronto nos dejan pensando otras, pero de todas formas van a contribuir a esto, ¿sí? Entonces, esta transdisciplinariedad nos habla también de una conexión, dice, entre valores que nacen del conocimiento obtenido de la existencia diaria. Entonces, todos tenemos unos valores diferentes en cada comunidad. Sabemos que de pronto unos más grandes que en otras, y en otras otros que estén de pronto más grandes que en la nuestra, ¿sí? Pero entonces en todo esto se converge este conocimiento que nosotros vamos a obtener, una conexión de valores. ¿De qué? Del existir, del simplemente saber que nosotros nacimos y que nos dieron, nuestras abuelitas, nuestras mamás nos dieron esto, esto y esto para que nosotros estuviéramos mejor, ¿sí? Y de los valores que tienen también orígenes académicos, que ya es lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Formándonos como licenciados, ya dentro de la academia y dentro de los textos que nos pueden aportar también a nuestro conocimiento, ¿sí? Sabemos, pues, que nosotros tenemos las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿sí? Pero ellas, en esto de la ilustración que les cuento, por allá en el siglo XVIII, entienden que este conocimiento occidental o moderno, que se le puede llamar así, por eso lo hablábamos así desde el interrogante, puede tener una crítica al conocimiento endógeno, que es pues el propio de las comunidades, ¿sí? Entonces, saber que esto también puede aportar desde una manera crítica, desde una forma crítica, como ustedes lo están mencionando así igualito, cómo esas experiencias pueden darse a conocer desde diferentes partes y hacia diferentes partes. ¿Listo? Entonces, aquí tenía una frasecita yo que dice, tenemos que ver la etnociencia, perdón que no se las puse en la diapositiva, se las voy a leer. Ver la etnociencia como oportunidad de crear múltiples lenguajes para transmitir el conocimiento. Entonces, la idea de la desterritorialización en la que nosotros ya fuimos sumergidos, ¿sí? Nos desterritorializaron en algún momento, pero con esto, ¿qué vamos a hacer? No seguir en eso, sino crear esa reterritorialización, ¿sí? Crear a partir de esto. ¿Listo? Entonces, esta pregunta pues es la que ya habíamos dicho en el inicio. ¿Cómo profundizamos nosotros lo que ya sabemos, nuestros datos etnoeducativos, a partir de algo que se muestra distinto? ¿Sí? A partir de una cultura a la que vamos a llegar apenas, como a conocerla, y saber que no se trata de decir, no, eso está bien, lo mío no más sirve, lo otro no me sirve, sino qué hacemos, cómo profundizamos nuestro conocimiento, nuestros datos, como etnoeducadores, a partir de algo que se muestra distinto a nosotros. Lo que les contaba lo de la antropóloga, decía, sería bueno pues que las comunidades sepan que nosotros vamos a aprender, ¿sí?
Pero resulta que no siempre pasa eso, ¿sí? A veces los egos con los que se llegan a las comunidades son gigantes, pues así como puede llegar alguien que quiere aprender, llegan otras personas que simplemente llegan a decir esto es así y así va a ser, ¿sí? Pero pues ahí está nuestra función, ahí está nuestra resiliencia, que es lo que vamos a hablar ahora a continuación. Bueno, entonces, hasta aquí llegamos con nuestro curso de etnociencia. Quisiera saber si hay algún aporte más o nos damos un descansito para continuar con el curso de resiliencia. ¿Qué les ha parecido? Si está bien, si hay alguna recomendación. Bienvenida sea. Buenas tardes, doctora. Buenas Una pregunta. Yani. Las actividades como tal solamente la van a tocar en los CIPAS, no aquí en las tutorías. Pues sí, Las si quieren les actividades. podemos tocar. Sin embargo, lo que les decía, de pronto en los CIPAS lo que vamos a profundizar un poquito es la parte de la lectoescritura, teniendo en cuenta las actividades. Pero si quieres la podemos hacer aquí también. La actividad que se viene, pues todavía tenemos un tiempito, ¿sí? Entonces ajá. lo que yo les decía ahorita es que fuéramos revisando los textos, porque lo que vamos a hacer es un mapa conceptual referente a la etnociencia en la diversidad cultural. Ya no se va a hablar de la modernidad, sino dentro de esa diversidad que nosotros tenemos culturalmente. ¿Sí? Encaminada pues a una matriz que les compartí también, teniendo en cuenta esa matriz, realizamos ese mapa conceptual. Igual los CIPAS van a quedar grabados, ¿sí? Entonces sí me gustaría como que nos demos ese tiempito de CIPAS más para profundizar un poquito, y si tenemos dudas, ustedes saben que igual todos los días de 8 a 12 y 2 a 6 estamos para atender cualquier inquietud, ¿vale? Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Pues, tutora. Sí. Bueno, de acuerdo a los CIPAS, pues que están realizando ya como tal una secuencia todas las semanas, se hacen CIPAS, y pues para uno es como un poco difícil saber que hay un CIPAS y hay un espacio de aprendizaje y no poder estar ahí, ¿no? Ante ello, pues yo pienso, cuando veo que los tutores dicen, por favor, anotar la asistencia, perdón. Entonces, yo por lo menos en mi caso, o en el caso de muchos de nosotros, pues, usted se da cuenta cuando hay CIPAS que no hay mucha participación, o sea, no hay el mayor número de estudiantes conectados por esa situación de que estamos distante a la zona urbana, y por ello es un poco difícil movilizarnos. Conectarse. Eso. Y aparte de ello, la conectividad en el territorio es muy ineficiente. Es hasta imposible enviar un WhatsApp, imagínense. Ajá. Entonces, a uno le queda muy complejo movilizarse todos los días para asistir a los CIPAS, con la incertidumbre que uno en realidad quisiera asistir, porque le parece importante interactuar, ¿no? Porque ya pues, yo puedo descargar los videos, pero en caso empiezo a darle un viraje, pero se me parece una duda y no logro despejarla, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues también es como para tener en cuenta, digamos, a las Vale, personas que sí. estamos. Sí, John, tranquilo, yo lo entiendo porque pues no es la primera persona que lo menciona. Ok. Igual nosotros es un apoyo, ¿sí? Saber para ustedes que nosotros estamos allí semana a semana como dando esas aclaraciones en los CIPAS, ¿sí? Porque pues para eso son, ¿no? Esos círculos para que se interaccione, para que se interactúe pues con todos. Pero entonces, espera, ahorita lo que voy a hacer es que revisemos esta matriz, que es la que tenemos en cuenta, y en el CIPAS también lo vamos a ver pues si tenemos alguna duda de pronto, ¿vale? Yo le entiendo, John, a veces es bien difícil pues que tengamos ese tiempo para conectarnos. Sin embargo, como le digo, los tutores estamos en horario para atenderlos a ustedes.
Bueno, entonces, esta es la matriz 1, es la que vamos a trabajar en la segunda actividad de etnociencia, ¿sí? La matriz 1, la etnociencia y el diálogo de saberes. Dice, para cada epígrafe del texto, etnociencias, interculturalidad y diálogo de saberes en América Latina, que es el texto que vamos a tener en cuenta para esta actividad, investigación colaborativa y descolonización del pensamiento, consigne 3 ideas principales y realice una conclusión en relación al tema tratado. Entonces, son unas partecitas que se toman del texto, por eso es que yo les digo que vayamos revisando ese texto, y nos pide que tengamos 3 ideas principales de lo que nosotros podamos interpretar a partir de ese epígrafe. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la estigmatización e interiorización de los conocimientos tradicionales. Eso es lo que nosotros hemos dialogado a lo largo de esta tutoría. ¿Sí? ¿Cuál es la estigmatización y la interiorización de los conocimientos tradicionales? Se estigmatiza qué y se interioriza qué. Ustedes ya lo saben, ya tienen ese conocimiento. Entonces ponemos 3 ideas aquí, en esta matriz. Esto como ya es de forma colaborativa, entonces cada uno de ustedes puede dar una idea, ¿sí? Y la conclusión ya con respecto a las 3 ideas de lo que opinen sobre esta parte de la estigmatización, la interiorización, hacemos una conclusión cortica. ¿Qué es lo que pasa con esa, o a qué nosotros podríamos llegar con esta parte, ¿sí? Igual con los demás epígrafes que siguen, el reconocimiento de los conocimientos tradicionales en la etnografía y las etnociencias, el diálogo de saberes, un camino de construcción, y la última que es 3 tendencias dentro del diálogo de saberes, que eso lo encontramos nosotros es en el texto, ¿sí? Entonces ustedes deciden si se quieren repartir ese texto y después llegan a hacer el trabajo, o lo leen cada uno todo y después igual llegan a hacer todos el trabajo, van dando ideas, se pueden compartir, pueden hasta crear de pronto un drive entre ustedes mismos y van dando las ideas, ¿sí? Porque este trabajo todavía tenemos harto tiempo para entregarlo, todavía nos queda más de un mes, que es hasta el 16 de abril, pero sí tengamos en cuenta pues que este es un trabajo que ya vale un 175% de su promedio, ¿sí? Entonces hay que irnos ya puliendo un poquito más en esa entrega de trabajo. Ya en la primera actividad yo les dije a cada uno de ustedes lo que estaba bien, a los que estaban muy bien pues se les dijo eso, a los que de pronto tenían algunas cosas por revisar, que lo que más se presentó fue lo de la bibliografía, tengámoslo en cuenta para este trabajo, ¿sí? No podemos de pronto ir citando simplemente y no poner bibliografía, porque es bien importante, ¿ya? De pronto la coherencia, la cohesión en algunas cosas, tengamos en cuenta la ortografía, ¿sí? Eso, pues como esas cosas que fueron lo que más de pronto se hicieron las recomendaciones. Y después, cuando ya terminemos esta matriz, lo que vamos a realizar es un mapa conceptual de esto mismo. De esta matriz, una vez ya diligenciada, nos queda muy fácil hacer ya ese mapa conceptual. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Al parecer no, tutora, no hay preguntas. Bueno, John, gracias. Profe, John pregunta que si obligatoriamente es colaborativo. No, no es obligatorio, ¿no? Pero la idea es que si empecemos a trabajarlo de manera colaborativa. Si no, no hay ningún problema, John Bernie. Lo puede presentar de manera individual. Hola, hola, profe. Hola, ¿cómo está? Profe. Buenas tardes. Cuéntame. Bien, Fidelino Quintero, de Nuevo Guerrero. Fidelino, yo lo estaba buscando, Fidelino. Regáleme su número de celular. El más cotizado. 317. Ajá. 526. Sí. 3433. 317-526-3433. Yo ando en búsqueda de varios de nuestros compañeritos.
entre ellos Fidelino. ¿Qué ha pasado con las actividades, Fidelino? Profe, usted me hizo una anotación y no la he corregido. Ah, ya. Entonces... Tenemos que hacerla. Entonces, sí, tenía una preguntita, es que si este formato es de la segunda actividad, acaba apenas de ingresar, entonces, pues por eso quería solicitar. Ah, bueno. Bueno, Fidelino, sí, esta es la actividad 2. Lo que les decía es que de pronto vamos a tener más encuentros como en los CIPAS para que vayamos profundizando. De igual manera, como es de trabajo colaborativo, podrían ir leyendo entre todos ustedes el texto que se da como base para el desarrollo de esta matriz, y después de la matriz realizamos un mapa conceptual. Profe. Gerson. ¿Usted envió el texto, Gracias, profe, por correo? ¿Yo envié qué? El texto. Sí, a ver, déjame yo reviso. Yo creo que no, pero ya se los voy a enviar entonces.